de Psicología y el Consejo de Estudiantes de Psicología CONEPSI Tijuana, les damos la bienvenida a todos los presentes a la cuarta sesión de la Semana de la Psicología 2021, Sexualidad y Socioafectividad en Pandemia. Hoy, 19 de mayo, se llevará a cabo la conferencia Micromachismos, una pandemia en las empresas, impartida por el Dr. Josman Espinosa Gómez. El Dr. Josman es docente de tiempo completo de la Escuela de Psicología del Colegio de Ciencias Sociales de CETIS Campus Tijuana. Es licenciado en Psicología y maestro en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Unidad Xochimilco. Cuenta con la maestría en Psicoterapia Integral por el Instituto de Psicoterapia Integral y Ciencias de la Salud y el doctorado en Educación por la Universidad Marista de la Ciudad de México. Es docente a nivel superior y de posgrado en diversas instituciones académicas, en la modalidad a distancia, como la Universidad Latinoamericana, ULA, y la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Se desempeña como asesor, lector de tesis y sinodal a nivel licenciatura y posgrado. Es consejero editorial en publicaciones diversas y columnista semanal en espacios digitales y redes sociales. Se desarrolla en distintas áreas, realizando investigación a nivel institucional y aplicada, promoviendo la comunicación, difusión y divulgación académica y científica en el área de la educación y psicología social clínica. También se desempeña en el campo de la psicoterapia individual, de pareja y de familia. Ha publicado diversos artículos y libros en coautoría. Ha colaborado en diversos proyectos interinstitucionales como consejero y asesor educativo. Se desempeña como tallerista, capacitador, facilitador en escuela para padres y conferencista en diferentes niveles académicos y privados. Sus temas de interés son el bienestar y calidad de vida, desarrollo humano, psicología social, clínica, formación, proceso y actualización docente y la tecnología educativa. Bienvenido, doctor. Es un placer estar con usted el día de hoy aquí. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Valeria. Pues primero que nada, gracias a todos ustedes por esta invitación en el marco del Día del Psicólogo. La verdad es que cada vez más creo que este tipo de espacios y de eventos nos convocan a actos de responsabilidad y corresponsabilidad a lo que nos toca hacer, ¿no? Al final de cuentas, porque eso es de lo que se trata, lo que tenemos que venir a hacer. Nosotros estamos en una disciplina que es de servicio, absolutamente, ¿no? O sea, aquel que no crea que está en una disciplina que no está para servir a otro, pues mejor que se regrese, ¿no? Entonces, pero los fenómenos que estamos viviendo todos los días, los fenómenos sociales a los cuales nos enfrentamos constantemente, llámense adaptaciones, innovaciones, tal vez nuevos fenómenos, nos exigen cada vez más cosas, ¿no? El que ustedes estén en un proceso formativo, el que ustedes estén en un momento en el cual están aprendiendo, es significativo, pero es mucho más importante las herramientas y hasta cierto punto habilidades, destrezas y propiamente competencias con las que van a salir, ¿no? Propiamente de este proceso académico, de este proceso universitario. Es por eso que cuando hablamos de ciertos conceptos o de ciertos fenómenos, como en este caso, hablamos un poquito del micromachismo, pues nos exigen no solamente el conocimiento conceptual y teórico de lo que eso representa, sí. Nos exige un proceso de mayor integración y un proceso de mayor compromiso a lo que somos, ¿no? A final de cuentas, allá afuera, ustedes van a tratar de ayudar a la gente, de servirle a muchas personas en distintos espacios y distintas poblaciones, pero podrán decir que saben muchísimo, podrán decir que saben de memoria a lo mejor todos los textos y todos los autores, pero si hay algo que los va a tener que distinguir es que lo que son, hable por ustedes mismos. Y es a través de nuestras conductas, y es a través de nuestras actitudes, y es a través de lo que todos los días, en todo momento y en cada lugar, demostramos que dicen, ahí está alguien que está por lo menos intentando ser congruente, ¿no? Con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace. Y ese es el reto mayor, no solamente para los psicólogos en general, pero cuando hablamos de psicólogos en una sociedad donde la disciplina tiene todavía muchos asegúnes, donde todavía nos está costando un poquito de trabajo entender como para qué, ¿no? Pues nos cuesta un poquito también definir por qué y para qué ser psicólogo hoy. No es un secreto que después de estos más de 400 días en confinamiento, estos más de 400 días provocados por la pandemia, la psicología tiene un parteaguas en la historia. Hay un antes y después de la psicología en la pandemia, ¿no? O sea, gracias a la pandemia, así como fue la psicología antes y después de las guerras mundiales del siglo pasado, ¿no? En que
revolucionó el mundo por muchos hechos, lo mismo va a pasar. No es un secreto que también lo que nos está tocando vivir, aprender y poder poner al servicio de los demás hoy en día es un hecho histórico para cada uno de nosotros. Estamos viviendo un momento único para la psicología, cada uno de nosotros, ustedes desde su proceso formativo, nosotros igual, como maestros también, estamos con esta exigencia de una sociedad que requiere respuestas. Porque hasta hace 400 días parecía que teníamos muchas respuestas, pero hoy nos cambiaron las preguntas. Y las preguntas ya no solamente representan, ¿no?, lo que a alguien le interesa, no, es lo que se necesita. Es por eso que cuando hablamos de un tema tan importante hoy en día, ¿no?, y me voy a permitir ahora sí compartir después de mi introducción, ¿no?, tal cual. Cuando hablamos propiamente de un tema que nos puede representar, pues hasta cierto punto, y lo voy a decir con toda sinceridad, a veces hasta incredulidad, a veces hasta cierta comezón, ¿no? Hasta cierto punto, pues bueno, nos revela muchas de las cosas que no tenemos y mucho de lo que este fenómeno también llamado pandemia ha provocado, ¿no? La verdadera crisis tal vez no es propiamente el virus, ¿no? La verdadera crisis es lo que nos está revelando este fenómeno. Y este fenómeno está poniendo la lupa en muchas situaciones, actitudes, momentos que ya teníamos, ¿no?, y que simplemente los hemos hecho mucho más grandes. Y que esta visión aumentada de lo que está pasando, pues definitivamente nos está provocando pues acciones, ¿no?, hasta cierto punto de lo que podemos y no podemos. Ya mencionaban ahorita, Valera, con la introducción, mencionaba algo muy cierto, ¿no? El término, tal vez hoy en día, representa más un qué dirán o un qué puede ser que lo que realmente significa, ¿no? Como bien señalaban, este es un término que no es nuevo, tal vez algunos lo estamos empezando a escuchar, tal vez por el auge y por la visibilización que empieza a tener el concepto, pero no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de 30 años, ¿no?, de un concepto que ya existía o que alguien lo acuñó, ¿no?, en este caso Luis Bonino, y que definitivamente tiene que ver con un concepto fundamental, y es el ejercicio o la ejecución del poder. En actitudes o conductas como las conocemos, del control de una figura masculina, ¿no?, sobre las mujeres, sobre todo más allá, ¿no?, yo ahorita no me quiero meter en cuestiones ni de género en ese sentido, pero sí en cuanto a roles, ¿no?, roles ejecutados por hombres sobre roles sobre las mujeres como tal. Donde, pues a lo mejor el objetivo principal de todo esto es reforzar una superioridad, ¿no?, casi imperceptible, pero que de alguna manera entendemos que existe, ¿sí? Son estos ejercicios a veces autoritarios, tiranos, ¿no?, de una violencia, que los distintos autores lo manejan, de blanda o de baja intensidad. O sea, esta gotita que cae todo el tiempo, que cuando sientes una gotita no la sientes, no pasa nada, es un sentir, pero que lo vaya haciendo todo el tiempo, acaba desgastando a cualquiera. Entonces, cuando hablamos de micromachismo o de este concepto, hablamos pues de que hay evidencia, que hay conductas, que hay actitudes, que hay formas de ver la violencia, sobre todo en nuestra vida cotidiana. O sea, no es que se presente cuando sucede un hecho en particular, no. Es un reflejo constante, ¿no?, de las actitudes machistas que enmarcan la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres, ¿sale? Y esto, pues bueno, simplemente aquí está la imagen que les pongo respecto a por qué de entrada hay un prejuicio, y ahorita platicamos un poquito de esto, los prejuicios, los estereotipos que nos han llevado hasta acá, de por qué a una mujer le tendría que yo preguntar cosas que a un hombre no le tendría que preguntar, o no le preguntaría, ¿no? ¿Cómo ibas vestida? ¿Qué habías vivido? ¿No? ¿Qué hacías ahí sola? ¿No? ¿Estás segura que tú no lo provocaste? O sea, estos conceptos que de repente, tristemente, ya son tan normalizados que se han vuelto invisibles. Es así que, pues desgraciadamente, en ese ejercicio verbal, en ese ejercicio de lenguaje, donde cada uno de nosotros nos validamos a través de esta dinámica, es que hemos ido mellando precisamente en este ejercicio del poder. Y seguramente frases machistas hemos escuchado muchísimos, ¿no? Pero tal vez no todos consideramos que eran frases machistas.
Cuando a alguien le dicen debería ser más femenina, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Cuando alguien pues habla de cómo va a casarse si no sabe cocinar, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Las niñas bonitas no dicen groserías. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? ¿No? Estas frases de las abuelitas, y bueno, no pues nada más de las abuelitas, de mucha gente, ¿no? Todavía el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. ¿Por qué? ¿No? Entonces, si se fijan, hemos heredado, socioculturalmente hablando, un sinnúmero de frases que empiezan a ser simbólicamente una forma de hacer nuestra vida. Y es entonces donde de repente pues llega un punto en que no cuestionamos. Dejamos de cuestionar el por qué a alguien le interesa, ¿no?, que estas frases no sean reflexionadas, no sean comprendidas desde otra manera, ¿no? Cuando Bonino planteó este proyecto, cuando planteó este concepto, pues obviamente hubo muchos otros referentes que dijeron, a ver, ojo, ¿por qué micros? ¿No? Catalina Ruiz Navarro hablaba de eso, decía, a ver, o sea, los minimizamos porque creemos que son inofensivos. Y entonces aquí el concepto de micro toma otra dimensión, ¿cierto? Es como cuando de niños nos decían por nuestro diminutivo, Juanito, ¿no?, Pedrito, Josmancito, ¿no? O sea, a final de cuentas era un punto donde el hacerlo inofensivo era importante para la sociedad en la que estábamos. O sea, Josmancito no podía hacer una maldad a sus hermanos. ¿Por qué? Porque era Josmancito. Josmancito es un amor. Y fíjense cómo eso lo hemos ido generando a través de la sociedad en la que vivimos y lo hemos ido acuñando e introyectando. Y entonces, si de por sí como sociedad mexicana somos una sociedad que ha vivido a través de toda su historia ciertos complejos y muchos complejos de inferioridad, hablemos desde la conquista y muchas otras cosas que se vienen desde ahí, imagínense entonces que las cosas que les ponemos el tinte de diminutivo, creemos que con eso se vuelven inofensivas. Es que fue poquito. Es que fue nada más un ratito. Es que me pasé un tantito, ¿no? O sea, y entonces, precisamente lo que dice Ruiz Navarro es eso. O sea, a ver, el que exista no significa que tenga que ser, ¿no?, pues, ahora sí que minimizado. Uno no dice estoy gordo, estoy gordito, ¿no? Entonces a un niño le dices es que está gordito, porque suena terrible ante el contexto y la normatividad social, ¿no? Es un niño obeso. Entonces hemos aprendido a que la manera en que nombramos también significamos y simbolizamos el mundo en el que estamos, ¿no? Por eso cuando se habla de micro, no es que sean situaciones menos graves, sino simplemente tienen un carácter más invisible, o casi invisible, ¿no? Pero sobre todo que se han normalizado tanto, que están tan integrados a nuestra dinámica, que a veces por eso no los vemos. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de micromachismos, a lo mejor la primera pregunta que nos hacemos, a ver, bueno, micro, ya lo entendemos, pero ¿y entonces el machismo? ¿De dónde el concepto de machismo, entonces, de dónde lo podemos abordar para que de alguna manera no sea algo tan impactante? Porque cuando hablamos, eres un macho, ¿no? Entender que el machismo no es una cuestión de género. Entender que el machismo no es un tema de ejecución de solamente un rol por una persona, ¿no? O sea, el machismo es una postura y una actitud ante el otro. Porque, ojo, hay mujeres con actitudes machistas, por ejemplo. Y por eso no es mayor ni menor el machismo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el machismo? Pues que, bueno, en el machismo a lo mejor hay cuestiones mucho más visibles. De alguna manera, hay cosas que decimos, híjole, eso sí fue muy macho de tu parte, ¿no? Pero cuando hablamos de micromachismos, no hay tanta conciencia de lo que está pasando. No sabemos el impacto real, ¿no?, o qué tan profundo puede ser el impacto con una actitud, con un comentario, con algo que yo esté haciendo en ese texto, ¿no? Es por eso que entonces estos tipos de micromachismo sirven de alguna manera para seguir manteniendo esa violencia, ese abuso y ese control en la sociedad en la que vivimos. La sociedad machista ahora sí que es su técnica, es su estrategia. De alguna manera yo sigo impactando, sigo dejando caer la gotita todo el tiempo, para que eso se siga manteniendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que están en nuestra vida cotidiana, ¿no?, tampoco significa que solamente lo hagan los hombres, ¿no?, sino que de alguna manera las mujeres, ¿no?, también, pues esta violencia suave, llamémosle así, esta violencia blanda, la han normalizado,
¿no? O sea, hay un punto donde esto se ha normalizado también. Y entonces decimos, bueno, pues es que así nos llevamos. Y yo escucho muchísimas mujeres que pues no voy a decir justifican, pero buscan comprender eso a través de discursos de herencia sociocultural en los cuales decimos, pues es que yo siempre tuve puros hermanos y así nos llevamos. Pues es que yo la verdad es que como mi papá siempre quiso un hijo, ¿no? Y no una niña, pues la verdad es que yo tuve que ser un poquito más fuerte, ¿no? Y estos referentes a veces entre lo fuerte, entre lo débil, entre corres como niña, ¿no? Estos conceptos que hemos venido heredando y que no cuestionamos. Y aquí puse una imagen, ¿no? Que publicó Amnistía Internacional, precisamente, de cómo de alguna manera, pues se vuelve invisible estos micromachismos, porque hasta ciertos puntos, claro que hay formas mucho más explícitas de expresar esta violencia de género, pero que hay otras expresiones que son invisibles en muchos sentidos. Entonces, evidentemente, pues bueno, tal vez la más grave o la más visible sea el asesinato, ¿no? O sea, privar de la vida a alguien, a una mujer, en un país donde tristemente somos primer lugar a nivel mundial en feminicidios, o de los primeros lugares, perdón, pues es una muestra visible, es una forma explícita. Pero de ahí está el abuso, la violación, el amenazar, el gritar, el insultar, todo eso, que lo vemos y decimos, oye, ¿qué onda? No seas así, ¿no? Pero después vienen estas formas, poco a poco, más invisibles, donde empezamos a humillar, a devaluar al otro, a ignorar, a generar este chantaje emocional, a culpabilizar, ¿no? Y luego viene una forma sutil donde se cobija por el tipo de sociedad en la que estamos y donde creemos que entonces no es tan mal, como el humor sexista, por ejemplo, o el controlar, entiéndase, te checo tu celular o tus mensajes, ¿no? O no se diga la publicidad mediática que tiene que ver con el sexo, ¿no? Y donde cosificamos el cuerpo de la mujer a un nivel impresionante, donde no también, bueno, el lenguaje sexista está por encima de, ¿no? Yo ahorita que sea una presentación, seguro no se lo supusieron, pero yo no soy de Mexicali, soy de la Ciudad de México, y bueno, Ciudad de México es uno de los lugares donde mucho más se le maneja el lenguaje sexista, y más con este código llamado albur, ¿no? Entonces el albur es un tema que habla precisamente de esto, donde el ejercicio precisamente es que mientras menos te des cuenta, ¿no? Te están violentando. O sea, así funciona. Y por último, ¿no? Está el micromachismo, ¿no? Entonces, este escalar, ¿no? Entre lo visible y lo invisible, entre estas formas sutiles y las formas explícitas, van y vienen, ¿eh? Porque llega un punto donde el abuso llega a ser tan grande que se ha normalizado, donde ya no está arriba, ¿eh? Ya está en cualquier lugar. Lo mismo lo pones arriba, abajo, ya es algo que tienes todos los días. Y eso nos lleva a pensar entonces, precisamente, ¿no? De muchas cosas que nosotros todos los días vivimos. Porque hablar de este concepto es hablar de una base del sistema patriarcal, evidentemente, donde el dueño de la mujer es el hombre. Pero no solo es de la mujer, es de su cuerpo, de sus decisiones, y hay una norma, ¿no? Una parte donde la sociedad disciplinaria nos ha enseñado que tu sumisión y subordinación, ¿no? Tiene un precio y un costo, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera yo asumo por generaciones y por sociedades, ¿no? Por las sociedades en las que he crecido y asumido que esto es lo que me toca, pues obviamente yo no tengo que cuestionar nada. Y entonces, pues, simplemente escuchen los comentarios a veces que escuchamos de los adultos o de las abuelitas, ¿no? No, mijita, pues es que mira, o sea, tú cásate y ya con eso, ¿no? Lo demás te lo aguantas, ¿no? Por ejemplo. Otra frase que la primera vez que lo oí me taqué, dice, mira, mientras tú seas la catedral, deja que tenga sus capillitas, ¿no? O la otra de, ay, mira, sí es violento, pero con el tiempo se calma, ¿no? Y entonces hay una serie, ¿no? Una serie de comentarios que en ese humor sexista que decíamos ahorita también, hemos ido como aminorando la situación, entre comillas, ¿no? Entonces hay una serie de refranes impresionantes, ¿no? Mujer que sabe latín nunca tiene buen fin, ¿no? Las mujeres como las escopetas cargadas hacia atrás de la puerta, ¿no? Y así, un sinnúmero de comentarios que lo mejor que nos podría haber pasado es que nos riéramos. El tema es que nos podemos reír o no. El tema es que ni siquiera los cuestionamos para decir, oye, ¿qué significa esa parte? ¿No? Entonces, si bien es cierto que hoy ya no llegamos o ya no existe un acto tan grande de violencia física, donde tal vez era la forma más explícita de violencia, ¿no?
La intención es exactamente la misma. Garantizar el control que tengo sobre la mujer, reduciendo sus derechos y oportunidades. Un ejercicio del machismo, y a través de estos medios también del micromachismo, es tú no, o sea, no estamos al mismo nivel, no tienes las mismas libertades y no tienes los mismos derechos. Y esa es la historia en la historia de la humanidad, es uno de los hechos, ¿no? Hay muchísimos autores y autoras que hablan del rol de la mujer. Hay libros buenísimos, hablan por ahí la historia de la sexualidad, de Michel Foucault, revisen por ahí Historia de la Mujer, también con la enciclopedia. Revisen un libro buenísimo que se llama El cáliz y la espada, de Rainy Eisler, precisamente, que habla de que en un principio las sociedades eran también cogobernadas por mujeres, estas grandes sacerdotisas, estas grandes gobernantes, y que precisamente cuando los pueblos bárbaros empiezan a invadir todas estas sociedades, pues, un poquito, entre comillas, más civilizadas, pues tenían que llevarse a la parte, ahora es que tenían que llevarse al alto mando, y los altos mandos eran mujeres. Entonces estas mujeres pues pasaron primero de ser esos altos mandos para que entonces, ahora sí que descabezando, ¿no?, al enemigo, dando la cabeza, pues podían desmembrar todo el resto del ejército, o ahora sí que del enemigo como tal. Pero después pues, se fue cosificando esta situación, entonces llegó un punto donde ya no solamente eran las líderes, eran las mujeres por igual, porque entonces ya significaba otra cosa, ¿no? El secuestro, la violación, la violencia, el asesinato, se volvió una característica propia donde se fincó, ¿no?, el sistema patriarcal de la humanidad como la conocemos. ¿Por qué? Porque había que, ahora sí que, llegar al punto más profundo y llegar al aspecto donde la mujer ya no pudiera valorarse como tal. Entonces así recorrió la historia, ¿no?, tal cual, hasta nuestras fechas, ¿no? Entonces, pues los micromachismos siguen perpetrando este tipo de situaciones en formas a lo mejor más sutiles. No estamos aquí para golpear a nadie, ¿verdad?, pero hay comentarios, hay actitudes, hay situaciones que evidentemente son un ejercicio de poder a través de presión, ¿no? Entonces, cuando de repente yo me convierto en alguien que busca tener más privilegios que los otros, en este caso incluso las mujeres, pues soy alguien que está presionando a través de un ejercicio de poder, ¿cierto? Entonces, pues hay muchísimas formas, ¿no?, de estos micromachismos y cómo se van manifestando. Cuando un hombre, por ejemplo, empieza a extenderse, ¿no?, en un espacio discursivo y físico, ¿no?, y se extiende, y le tiran las manos y los pies, y buscan acaparar el discurso, ¿no? La desautorización, cuando las palabras de las mujeres, pues de alguna manera, pues no tienen el mismo valor que el de los hombres. Cuando se da por un prejuicio establecido que las mujeres solo están para cuidar a alguien. Cuando de alguna manera yo me sé con más poder que el otro, y entonces casi obligo al otro a conseguir lo que yo quiero. Entonces, pues a final de cuentas estos micromachismos no son más que estos comportamientos manipulativos. Estamos manipulando y controlando a la otra persona a través de, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que no se salga de ese rol de género tradicional. Hoy todos tenemos, socialmente hablando, un rol de género preconcebido, ¿cierto? Y tenemos estereotipos que lo han construido. Tenemos estereotipos que han dicho que pues, para los niños es azul y para las niñas es rosa, ¿no? Que los niños tienen ciertas profesiones y las niñas tienen ciertas ocupaciones, y así por el estilo. Entonces, cuando nosotros buscamos seguir induciendo ese control a través de nuestros comportamientos, estamos ejecutando un micromachismo. Tal vez como hombres decimos, ah, bueno, sí, lo veo, estoy consciente, pero no creo ser así. Es un tema bien complicado para nosotros los hombres. Porque no estoy justificando, no sea claro, pero hay cosas que hemos visto tan normal durante toda nuestra vida, tan clara durante toda nuestra vida, a través de nuestros 18, 20, 40, 50 años, que nadie nos cuestionó y que no hubo la necesidad de hacerlo, que nos cuesta a veces trabajo por qué ponerlo en otro terreno, ¿no? Tal cual. Cuando yo tuve a mi hijo, hace año y medio, ¿no?, y empecé a cambiar pañales, pues yo escuchaba a mis amigos, a mis amigas, a mis compañeros, a mis familiares, etcétera, y como que decían, wow, ok, un papá, un hombre que cambia pañales, ¿no? En pleno 2021. La verdad es que llega un punto en que volteas y dices, bueno, es que no es física cuántica cambiar un pañal, ¿no? O sea, no requiere de habilidades y capacidades distintas en ese sentido.
Pero ese tipo de situaciones en las cuales el otro y esta validación de un otro social nos empieza a construir, ¿no? En esa exacerbación de valer más a través de, es fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros de alguna manera entonces ubiquemos dónde están nuestras acciones. Los autores que hablan de estos temas hablan de 4 tipos de micromachismos, ¿no? Los utilitarios, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con estos aspectos de utilizar al otro, tiene que ver con estos ámbitos domésticos, ¿no? Pues donde la mujer pues, tiene estos roles tradicionales de pues, cocinar, lavar, estar a cargo de los niños, etcétera, y que de alguna manera, pues bueno, el hombre no ha podido o no se ha dado, ¿no? A la tarea de asumir esto no como un favor al otro, sino como una acción que es parte del lugar donde yo estoy conviviendo y donde yo vivo. Entonces, estos micromachismos utilitarios siempre tienen esta cuestión de por medio de asumir obligaciones de rol, ¿no? O sea, de género. Entonces, pues esto es un tema en el cual, ¿no? Los hombres nos ha sido muy cómodo a veces decir, pues bueno, dime en qué te ayudo. Y por ahí nos hemos sacado todas las opciones, ¿no? O sea, es que si no me dices en qué te ayudo, no es que yo no te quiera apoyar. No, o sea, yo no tendría ni que preguntar, ¿no? Decía una amiga, es que el que pregunte ya es ofensivo. Y es ofensivo porque estás viendo que falta hacer esto, falta hacer otro, falta, a menos que no estés bien, estés ciego, y el que no lo hagas es lo ofensivo, no que preguntes. Entonces, cuidado con ese tipo de micromachismo. Está el micromachismo coercitivo, ¿no? Donde en teoría en este asumir, ¿no? El hombre sabe más, que el hombre tiene más herramientas para enfrentar el mundo, que el hombre tiene más recursos para controlar el mundo, entonces se impone sobre la. Entonces, pues sí, aquí aparecen distintas formas o distintas maneras de entender el recurso, porque no solamente puede ser el económico, ¿no? Obviamente, uno de los problemas más grandes que tenemos en la violencia de género es que las mujeres a veces no pueden estar en otros espacios de opciones porque no tienen un recurso siquiera para moverse de donde están. Y ahí sí hablo de 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, ¿no? Donde hay una limitación y una coerción del recurso económico donde no se pueden mover. Pero no nada más es lo económico. ¿Qué pasa con esta parte de tu libertad de expresión, de tu capacidad de decisión, con esta parte en la que tratan los hombres a veces de convencer, ¿no? Ahora sí que como bien dicen, ¿no? Estas frases de choro mata carita, ¿no? Tal cual. O sea, yo te voy a decir que... Y ahí están las chicas, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque hay una coerción, ¿no? En la cual, pues bueno, al final de cuentas, las mujeres, en la forma en la que nos hemos ido desarrollando y produciendo socialmente, tuvieron un perfil muy específico para asumir su rol frente a los hombres, igual que los hombres. Ahorita decía muy fácil, ¿no? Los hombres fueron educados para ser servidos y las mujeres para servir. Y ese es uno de los temas que a mí se me quedó muy grabado por mucho tiempo. Y yo decía, wow, o sea, es impresionante que sigamos pensando que eso sigue siendo así y ni siquiera nos pongamos a ver servir para qué, ¿no? O sea, en ese sentido. ¿No? Luego pues, hablamos de estos micromachismos encubiertos, ¿no? Estos conductas, actitudes, expresiones que tienen este sesgo machista porque buscan imponer una ideología sexista y menospreciar el rol de la mujer en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues están, ¿no? El humor en contra de la mujer, sobre todo denigrante, ¿no? Tal cual. Tal vez no todo es lo que se dice, sino también lo que se deja de decir. De repente, pareciera como el club, ustedes están muy chiquitos, pero en mis tiempos había una caricatura que se llamaba La Pequeña Lulú, en historietas, y la oía en las caricaturas, en la tele y todo, pero había algo que se llamaba el Club de Toby. El Club de Toby era un amiguito de La Pequeña Lulú donde solo se montaban hombres, ¿no? Entonces, esa manera donde yo no valido tampoco a la otra persona, en este caso las mujeres, y que puede ser silenciada porque técnicamente no tiene voz ni voto en lo que yo haga y las tomas de decisiones sociales, es un acto encubierto de machismo, ¿no? El hecho, como les decía, ¿no? De repente no asumir responsabilidades domésticas porque, es que yo no sé hacer eso. Pues nadie nació sabiendo trapear, ni barrer, ni cocinar, nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, pues es un acto encubierto, ¿no? Tener esta comunicación paternalista, ¿no? De, ay, sí, mijita, ¿cómo crees? ¿No? Ay, sí, chiquita, no te puedes, ¿no? Entonces, fíjense cuántas personas no se dirigen a las mujeres en diminutivo. Chiquita, sí, nena, sí, o sea, cuando son mujeres, hechas y derechas, ¿no? Esta actitud paternalista, aunque no lo crean,
tiene que ver con este tipo de encubierto de micromachismo, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, a final de cuentas, tal vez el que más aceptamos sobre estos tipos de encubiertos son pues, los roles sociales, ¿no? A final de cuentas, la mujer, en una intención de reconocerse en el rol y en la sociedad en la que está, sigue asumiendo roles, aunque no quisiera tenerlos por completo, ¿no? Porque una mujer, antes que ser madre, esposa, hija, cuidadora, asistente, trabajadora, maestra, lo que quieran, es mujer, ¿cierto? Pero cuando aparte tiene que ubicar, o que trata de ahora sí que adjudicarse todos estos roles para ser reconocida, el trabajo es agotador. La carga emocional y el sobreesfuerzo físico no lo aguanta nadie, ¿eh? Es otro tema de otra plática, pero lo que es la carga emocional hoy en día es un tema que nos está impactando. Y ahora en confinamiento, terriblemente, ¿no? Y pues bueno, están los micromachismos de crisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer empieza a romper esa balanza de desigualdad, ¿no? Cuando una mujer empieza a tomar actitudes, ¿no?, en las cuales ya al hombre no le gusta o no sabe qué hacer. Entonces, pues aquí el hombre entonces ejerce mucho más presión, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, es cuando dice, no, bueno, a ver, ya sé que te enojaste. Te prometo que voy a cambiar, ¿no? Dame otra oportunidad. Y ahí están las mujeres de las mismas oportunidades, ¿no? También. ¿Por qué? Porque empezaron a mover la balanza y la otra parte, la contraparte, pues se movió y dijo, a ver, tranquilo, ¿no? Michel Foucault decía, ¿no? El ejercicio del poder se necesitan dos. Quien cede el poder y quien ejecute ese poder. Y si nadie quiere, alguien lo va a hacer, ¿no? Es una cuestión hasta sistémica. Entonces, en ese sentido, me parece que es bien interesante que cuando vemos parejas, vemos personas, vemos espacios de interacción interpersonal entre hombres y mujeres, se nota, ¿no? Se nota cuando, por ejemplo, un jefe y un subordinado empieza a ver ese desequilibrio de la balanza y pasa, pues, que es ese segundo de valor en donde yo puedo romper eso o donde me regreso a ser sometido, ¿no? O sea, se vuelve muy importante, ¿no? Al final de cuentas, todos los micromachismos buscan disminuir la libertad de elegir y decidir de la parte femenina. No hay más. Disminuir la libertad y decisión del otro, ¿no? En ese sentido. Es por eso que muchos autores y mucha gente ya dejó de decir micromachismos también. Es por eso que el micromachismo se ha vuelto un concepto que ya no, incluso se empieza a caer en desuso porque lo que ya le llaman ahora son los machismos cotidianos o regulares, dependiendo de los autores que ustedes revisen. Entonces, estos machismos cotidianos ya no son micro. Porque en el momento que le ponemos micro, los minimizamos y creemos que no son tan importantes. Pero en el momento que los ponemos como cotidianos, entonces es como poner una alarma y decir, a ver, si son de todos los días, aquí deben de andar, ¿no? Y es como andar buscando Pokémones, diría mi hermanito, ¿no? Entonces dice, esto es, y esto es, y esto es. Entonces, es distinto. Entonces, yo los invitaría a que cuando hablamos de estos conceptos, o de este concepto particular, tal vez el concepto de micromachismo, que se sigue usando y que todavía es muy común, pues lo empecemos a modificar hacia lo que es el machismo cotidiano, ¿sabe? Tal cual. Ahora, ¿qué pasa con todo esto que acabamos de platicar y de contar cuando hablamos del rol de la mujer en el mundo laboral? Cuando hablamos de qué pasa con la mujer en ese espacio donde de por sí, ya se lo dije hace rato, ser mujer en este país es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. México es uno de los países donde ser mujer es de las cosas más complicadas. Y no solo por el feminicidio, que ya de por sí es un tema, sino por todo lo demás que representa, ¿no? Porque para que una mujer llegue a un espacio laboral, sabe de por medio que va a tener que hacer por lo menos el doble de esfuerzo que el hombre. Si no es que más. Sabe que va a tener que llegar a espacios donde que si quiere que que la tomen en cuenta, va a tener que dejar de ser ella para masculinizarse. O sea, no ser una mujer más fuerte, que eso lo son, es masculinizarse. Lo cual es muy fuerte. Cuando yo escuché por primera vez eso, me acuerdo con una maestra, yo me quedé impactado porque decía, tal vez el primer concepto que piensa un hombre es, se va a hacer como Hulk, ¿no? Es una estupidez, porque al final de cuentas, las actitudes que eso representa, ¿no? O sea, nuestras preconcepciones de lo que eso representa, no tienen nada que ver con la imagen. Tiene que ver con las actitudes y las conductas. Entonces, imagínense que las mujeres tienen que llegar a espacios laborales a competir con alguien que ya tiene demasiadas ventajas desde antes de que ella llegara. Y que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Posiblemente tal vez esté hasta menos pagada que el hombre, ¿no?
Voy a compartir con ustedes esto, ¿no? También, digo, que quiero aprovechar y espero que se pueda ver. Son pequeñas capsulitas que traje un poquito para evidenciar esto, entonces quiero ver si me pueden decir si se ve. ¿Me pueden decir si se ve? Perfecto. Se ve únicamente la presentación. Ok, entonces déjenme parar. Es que en algunos momentos se ve la... Gracias, chicos, por ahorita. Entonces déjenme parar esto. Sí, sí. Gracias, chicos. Jeg heter Selma. Og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte at dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen, og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den, da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Vi har jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like mye nå. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. Ok, bueno. Este es un comercial noruego, no es nuevo, tiene ya sus años, no es algo que estemos inventando, pero esto pasa en todo el mundo, ¿eh? O sea, no es Noruega, no es México, esto pasa en todo el mundo, esto es real. Y en ese sentido, a veces una de las cosas que nosotros nos preguntamos es, pues, ¿por qué es real y lo aceptamos, no? O sea, al final de cuentas. En una lógica, ¿no? En una lógica, de alguna manera podríamos hablar de no estar acompañados, ¿no? Entre comillas, pues suena, parece que suena ilógico. Pero entonces el punto no es que suene ilógico, el punto es que estamos haciendo para que eso sea diferente. Bueno, vamos a continuar entonces. Lo que esto está pasando, lo que esto está provocando, y esto ya hablando de este ejercicio de laboral los datos, donde sí es cierto, o sea, obviamente antes la mujer se quedaba en su casa, donde a lo mejor su rol tenía que ser el de estar en casa cuidando a los hijos. Muchos años crecimos bajo esa idea, ¿no? Tal cual. Y ha ido incrementando, ¿no? O sea, la fuerza laboral femenina ha ido incrementando en los últimos años, todavía está debajo de los hombres, pero se ha ido incrementando.
Pero hay un 52.7%, ¿no? Comparado con el 73% de los hombres, donde ya empieza a haber una fuerza de trabajo considerable por parte de las mujeres en el mundo laboral, ¿no? Lo cual entonces no es cualquier cosa que estemos hablando de este tipo de espacios. De acuerdo con la ONU, ¿no? Si las mujeres participaran en la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita sería 22% más alto, mucho más de lo que se ve en otros países. O sea, tener a las mujeres en los espacios laborales nos conviene a todos, a final de cuentas, ¿no? Si México pudiera implementar políticas para aumentar la tasa de participación, 6 puntos porcentuales al año, ¿no? Que es lo que está haciendo España y Chile, esto contribuiría a la eliminación de la brecha de género en la participación laboral y llevaría a un crecimiento económico de 0.4% anual. O sea, el rol de la mujer en el ámbito laboral es fundamental. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con casos que hemos visto cuando, pues estaban muy chiquitos, pero cuando yo estudiaba la carrera, hace muchísimos años, me acuerdo que en una investigación que me tocó hacer con unos compañeros para una clase, tuvimos que investigar sobre la edad promedio escolar del país. Estoy hablando que, pues bueno, en esos tiempos, el promedio de la edad escolar era entre quinto y sexto de primaria. Hoy ya llegamos a secundaria. Muchos de estos cambios se dieron porque económicamente hablando le convenía más, ¿no?, a las familias que sus hijas fueran a estudiar porque les daban una beca, cuando empezaron las famosas becas, ¿no?, que tenerlos en la casa cuidando a los demás hermanitos, ¿no? Y eso incrementó, ¿no?, ahora sí que el estatus de rango académico en nuestra sociedad. Pero si a eso le ponemos o lo pudiéramos traspolar a lo que representa, ¿no?, el mundo laboral hoy en día, estamos hablando que la mujer, no es un secreto, ¿no?, llega a ser mucho más productiva que el hombre en muchos espacios. Lo cual esto representa un reto muy interesante porque hoy que estamos viviendo este confinamiento, hoy que estamos dándonos cuenta precisamente de las manos que nos están sobrando en las empresas, hoy muchas empresas, cuando podamos regresar a hacer las cosas y regresamos a la presencialidad, muchas empresas le van a decir a mucha gente, oye, gracias por participar, pero ya nos dimos cuenta que, pues, después de 400 días no pasaba nada si no estabas. Y al revés, van a decirle a mucha gente, oye, creo que nos dimos cuenta que eres más valioso de lo que creíamos, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Y eso tiene que ver también con los roles de las mujeres que están abordando hoy algunos laborales, ¿no? Sin embargo, todavía existen muchas barreras legales, ¿no?, para esta incorporación, ya que nuestras leyes todavía no están al 100%. Ahorita vamos a ver hacia el final que ya hubo una aprobación este año precisamente respecto a la desigualdad laboral, de salarios sobre todo, pero hasta ese año, que hoy todavía apenas está entrando en vigor, o sea que todavía sigue siendo como lo conocíamos, ¿no?, el aspecto legal limitaba el crecimiento de una mujer en un ámbito laboral, ¿no? Porque si bien es cierto que por ley, ¿no?, nuestro salario debe ser el mismo que en un trabajo igual, ¿no?, es cierto que también hombres siguen ganando más que mujeres por el mismo trabajo. Pero también es cierto que hay una manera de llegar a esos trabajos distinta. Y desde las entrevistas existe un ejercicio precisamente de este ejercicio de poder del que hablábamos, de machismos cotidianos o regulares. Porque como dice la imagen aquí, a los hombres no les preguntan si tienen pareja, pero a una mujer sí. A un hombre no le preguntan si piensa tener hijos, pero a una mujer sí. A una mujer le preguntan si puede maquillarse, usar tacones y vestido para ir a trabajar. A un hombre le dicen, es formal, pero no le especifican. Porque a un hombre le preguntan sobre sus competencias de ser hombre. ¿Crees que puedes ser un buen líder? ¿Crees que puedes trabajar en equipo? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? O sea, les ven futuro, les ven herramientas a desarrollar. O sea, y ese tipo de situaciones se sigue presentando hoy con todo el que se haya aprobado una ley por el Senado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ¿no?, uno de los problemas que también se están enfrentando toda esta población es que al final del día la oferta laboral de las mujeres pareciera que solamente es un rol, ¿no? Porque las mujeres, al ser madres, muchas de ellas, ¿no?, pues tienen que tener o tienen esta necesidad de cuidar a alguien más. Y entonces cuando un hombre se casa y es papá, lo felicitan y hasta se van a tomar
ahora sí que la cerveza para el brindis, ¿no? O para celebrar. Cuando una mujer se casa o es mamá, la mujer tiene que estar en su casa y deja de salir. Y entonces tiene que vivir todo lo demás, ¿no? Porque tiene que estar a cargo de. Entonces ya su rol se incrementó, ya no solamente es trabajar, ya también tiene que cuidar al niño, ya también tiene que hacer las juntas, organizar las juntas de la oficina, ya también tiene que ver que haya que comer, también, o sea, porque una mujer al ser mamá no deja de ser todo lo demás. Un hombre al ser papá, incluso a veces podría darse el lujo de decir, bueno, está bien, con cuidar a mi hijo ya no voy a ir a jugar fútbol los viernes, ¿no? Por ejemplo. Y eso es radicalmente, ¿cómo se dice? Pues bueno, desigual en todos los sentidos, ¿no? Si a esto le sumamos todas esas normas sociales y de género que tenemos respecto a lo que una mujer debe de ser en un rol laboral, pues están las carreras que sabemos que son para hombres y las que son para mujeres, según nos han dicho, ¿no? Y entonces tú ves a las mujeres en las carreras de ingeniería, todavía hoy, cada vez hay más y me da mucho gusto, es que esa carrera es para hombres. O al revés, psicología, ¿cuántos hombres tenemos en los grupos en psicología? Y dicen, es que eres psicólogo. ¿En serio? Entonces, también hay este peso social, ¿no? Hasta cierto punto. Y la otra es que, pues ya en este ejercicio de subordinación, muchas de ellas, pues dirán por ahí, ¿no? Pues no se mandan solas. Y hoy, en pleno año 2021, hay mujeres que te voltean y te dicen, es que mi esposo no me deja trabajar. Hoy. Y a lo mejor decimos, qué exagerada, qué ridículo. Pero esa mujer que hoy dijo, hoy mi esposo no me dejó trabajar, fue la chica que en la secundaria le dijo el novio, oye, no, pues no vas a la fiesta, y aceptó. Entonces, hay una parte, ¿no?, en la cual todo esto va sumado a muchos factores. Es un tema multifactorial, no es un asunto, ¿no?, de lo que representa nada más querer o no querer, poder o no poder, ¿no? Tiene que ver con otros aspectos. Porque aparte, con esta construcción, y ahora sí vamos a hablar como entre psicólogos nos veamos, esta construcción de nuestra identidad, esta construcción de nuestro ser, esta construcción del yo, desde las teorías que ustedes le quieran manejar, ¿no?, tal cual. Y las condiciones no son iguales. Y los privilegios son distintos, si vean en la imagen, ¿no? O sea, cuando un sueldo de hombres y mujeres es distinto por hacer lo mismo, y ahora sí que el que gana más todavía cree que te ayuda a pagar los platos, y nos llenamos la boca de decir, es que soy muy cooperativo en mi casa, pues no está hablando propiamente, ¿no?, de lo que está representando el ejercicio equilibrado de. Y cada uno de estos conductas, expresiones y demás, son parte de esa violencia que ejercemos a la mujer. Ay, estás ahí acostado, pues ¿qué hiciste todo el día? ¿No? Y ahorita vamos a ver cada uno de estos ejemplos, ¿no? Les voy a dejar de compartir porque sí quiero que vean propiamente datos, ¿no?, que no son cualquier cosa. Es muy pequeño ¿no?, de la brecha salarial que hoy existe y que es real. ¿Vale? Entonces vamos a verlo muy breve. Ok, bueno.
Entonces, hay una serie de elementos, ¿no? Que es lo que estamos viendo con estos datos, ¿no? Donde desgraciadamente, ¿no? El asunto multifactorial que aborda, ¿no? este objeto de trabajo de estudio, como lo podemos ver así, no depende solamente de lo que está pasando y dejando de pasar, ¿no? Dentro de nuestras empresas, nuestros... Depende también de lo que nosotros nos hemos significado, de lo que representa el éxito o la felicidad o la vida en un futuro. Y ese es un problema. Porque de repente, cuando tú les preguntas a las chicas o a los chicos, ¿no? Hoy en día, su generación, son chicos que ya están apostando a una preparación, a una formación profesional, a muchas cosas. Hablar de hijos, hablar de un trabajo, ya es completamente distinto a lo que se vivía antes. Completamente distinto, ¿no? Y como dice por ahí un historiador, ¿no? Los hijos no son hijos de sus padres, son hijos de sus tiempos. Y estos tiempos exigen otro tipo de cuestiones. Está muy bien, está muy bien. Pero lo que no está bien o lo que tendríamos que hacer más conscientes es esta posibilidad de entender hasta qué punto, ¿no? Nuestra acción con los demás va a impactar hasta cierta manera que esto sea distinto, ¿no? Entonces, bueno, esos son datos, ¿no? Tal cual. Quiero compartir ahora, voy a seguir con la presentación. Déjenme ver porque ya me voy perdiendo. Quiero que veamos esto, a ver si se puede ver. Y tiene que ver con una historia de vida, dice por aquí, ¿no? Esto es lo que muchas de... Pues ustedes son muy chicas, chicas, pero lo que tal vez puede ser la historia de vida de su mamá, la historia de vida de su abuela, la historia de vida de sus hermanas, chicos, o su propia historia, donde desde el simple hecho de concebir y saber que es niño o niña, ya hay una prerrepresentación y un prejuicio para ese ser. Donde ya hablamos de que si va a ser de color rosa, hablamos de que los niños juegan con carritos, para que hablamos, ¿no? De que cómo se sientan las señoritas, que si estás muy gorda para el ballet, que si te empiezan a hacer piropos a causa de tu cuerpo, ¿no? Empiezan a preguntar por si las parejas, o sea, todos estos, fíjense que tienen que ver con los estereotipos y roles sociales que hemos aprendido y que se han sido introyectados en nuestra vida, ¿no? Y que entonces, ¿no? Todas estas consecuencias de lo que esto representa, ¿no? Acaba siendo un producto de algo que no está dentro de lo normal. Entonces, hasta el final de la imagen dice, amargada, feminazi, ¿no? Porque es alguien que buscó equilibrar la balanza. Porque es alguien que decidió a lo mejor no tener un hijo y decidió estudiar una carrera y un posgrado y ser investigador. Porque es alguien, ¿no? Que en el mejor de sus esfuerzos puede ser reconocida y le digan, pero es que no te puedo ascender porque haces muy bien tu trabajo, ¿por qué tal que quedas embarazada? ¿Quién me atiende el negocio? ¿Por qué esas cosas pasan hoy en día? ¿Por qué esas frases existen? Y porque son parte de los micromachismos que vivimos. Y los que más se viven, ya hablamos que son estos machismos cotidianos, pero en las empresas, donde constantemente hay esta comparación, donde constantemente estamos viviendo esta relación uno con el otro, ¿no? Se viven muchísimos. De entrada, los nombres de los puestos en las empresas son distintos. Hay lugares donde todavía hay uno que es el chef y uno que es la cocinera, aunque hagan exactamente lo mismo. Valorar más la opinión de un hombre que de una mujer. La parte de la división sexual de los trabajos, eso es increíble, ¿no? Los hombres sí son pilotos y las mujeres son azafatas o sobrecargos. La brecha salarial, que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Fíjense cómo todo eso no llega a alguien a preguntar cuando llega a su entrevista de trabajo, ¿eh? Oiga, ¿lo que yo hago lo hace otro hombre? ¿Si ganamos lo mismo? No. Ah, bueno, nadie pregunta eso. Oiga, mi puesto tiene que ver con, ¿cómo se llama mi puesto? ¿Y es el mismo que hace el de allá? Sí. ¿Y cómo se llama? Ah, es distinto. Nadie preguntamos eso. Y hablo de hombres y mujeres, ¿eh? Lo que decíamos ahorita, lo que vimos ahorita en la cápsula, ¿no? La falta de equidad en el acceso a puestos de mayor nivel. O sea, las mujeres tienen muchísima dificultad para acceder a puestos de mayor nivel, ¿no? La asignación de tareas. Bueno, déjale a fulanita algo más sencillito porque pues, es mujer, ¿no? Evidentemente el trato verbal discriminatorio, ¿no? El jefe que es licenciado y Sarita que también tiene una licenciatura,
pero es mujer. No es la licenciada, no es la maestra, no es la doctora. Es Sarita. Y aparte en diminutivo, ¿no? Que es lo que ya hablábamos antes, ¿no? Callar ante un comentario machista hacia una compañera de trabajo. O sea, este es un punto que ahorita vamos a ver hacia el final un poquito cómo vamos a entrar, cómo se puede intentar combatir esto. Pues bueno, todos escuchamos comentarios machistas. Todos, en todos lados, en todo lugar. Y no decimos nada. Saludar de beso a las mujeres en el trabajo. Esta parece, es que Hoffman es una costumbre, es una tradición. La puedes preguntar. ¿Por qué tengo que saludar yo a alguien que...? Y hable con las chicas, hablen los chicos con las chicas, y chicas no me dejarán mentir. ¿En serio les da ganas de saludar a todos de beso? Yo no. Vocativos condescendientes, insultantes del tipo guapa, preciosa, cariño, corazón, mi cielo, mi cielo. Si no es tu pareja, no tiene por qué ser. Es que es de cariño nada. ¿Sale? Distinguir entre señorita y señora. A un hombre no le dicen señorito. ¿O sí? Hacer comentarios sobre la vestimenta o el peinado, o sea, cualquier comentario que tenga que ver con la imagen física. Porque no te lo están preguntando. ¡Ay, qué bien te ves! ¡Ay, Sarita, qué bien te ves desde que estás con la dieta! A ver, no es un tema, no es un espacio, no tiene por qué ser, o sea, no te están preguntando. ¿No? El concepto de eso es muy provocador, ¿no? Como está en la imagen. Es que eso, ¿por cómo traes eso? Eso es muy provocativo, muy provocador. ¿Han escuchado la cantidad de ejemplos de maestras, de secretarias, de gente de recepción, de ejecutivas, que es que las corrieron porque iban muy provocativas al trabajo? Cuando tienen que elegir entre maternidad y carrera profesional, o sea, estas entrevistas de que desde entrada les dicen, oye, pues muy bien, fulanita, pero pues bueno, ¿y piensas ser mamá pronto? ¿Cuál es ese? ¿Qué? Es que pues aquí podrías hacer carrera, pero pues bueno, si eso se va a interrumpir y va a ser un obstáculo para tu crecimiento, o sea, ¿por qué ser mamá va a ser un obstáculo? ¿No? Oye, ¿y crees que sí puedas entre tus hijos y el trabajo? Porque pues bueno, es que aquí de repente hay juntas tarde y es otro machismo. Ya. Hacer comentarios malintencionados. ¿No? Uy, pues quién sabe qué trato tuvo con el jefe, que ya hasta la ascendieron. Uy, ya viste que se van juntos, ¿qué se me hace? ¿No? O sea, ¿qué nos importa? Justificar la ausencia de mujeres en puestos directivos. Bueno, es que no sea capacitado, que no sea capaz, pero es que de momento se requiere, o sea, estar justificando por qué una mujer no puede estar en esos puestos. Cuando, por ejemplo, entre hombres se propone una actividad, aquí se habla del fútbol. ¿Qué onda, chavos? Vamos a jugar, ¿no? Y no consideras a las mujeres. Porque asumimos, ¿no? Que no saben jugar o no les gusta o no quieren. Contar chistes sexistas. En México tenemos de esos, bueno, para aventar para arriba. Creer necesario explicar algo de manera condescendiente o una manera sin ella de pedirlo. El famoso mansplaining. Cuando un hombre toma la palabra para explicarle a una mujer. A ver, mira, lo que te quisieron decir es que, o sea, te trato de explicar como si fueras o un niño, o tonto, o no sé. ¿No? El famoso mansplaining es un tema totalmente en las empresas. Sobre todo en órdenes jerárquicos, ¿no? Tal cual. Presentar a una mujer por el cargo o la posición de su marido. Ella es la mujer del licenciado. Ah, mira, ella ya es la novia del contador. Oye, no, ella es Sarita, ella es Diana, ella es Laura, ella es Ana Carla. Ese tipo de comentarios, que se fijan, uno diría, ay, bueno, ya. No, ya, bueno, no sabía su nombre. Por respeto, entonces preguntas el nombre. La ausencia de lenguaje inclusivo, ¿no? Los profesionales, en vez del equipo humano o el personal. Y fíjense que eso nos pasa a todos, ¿eh? Yo apenas me caché en eso hace unas semanas, donde no supe cómo decirlo entre todos, todas, ahora todes, ¿no? Tal cual.
y no usamos un lenguaje inclusivo. Nos está costando trabajo porque es cierto, no lo teníamos, no lo hacíamos y no comprendíamos por qué había que hacerlo. Hoy tenemos que trabajar en eso mucho, ¿no? Cuestionar a un hombre cuando hace actividades consideradas femeninas, como bailar, cocinar, postura, o esas cosas. Pues qué onda, ya también le haces aquello, pues ya hasta bailas, ¿no? O sea, comentarios que... Frases de, qué suerte que tu marido te ayuda en la casa, cuando el hogar es una corresponsabilidad. Nadie está ayudando a nadie. Yo antes de entrar aquí conectados, chicos, tuve que comimos, lavar mis platos y sentarme aquí. Y no estoy presumiendo, ¿eh? Pero no dije, ay, es que voy a ayudar. No, yo vivo aquí y a mí no me gusta que estén los platos tirados. No le tengo que decir a nadie más que lo haga. Yo lo tengo que hacer. Que el cambiador de bebés esté exclusivamente en el baño de mujeres, todo un tema. Les comentaba ahorita, tengo un hijo de 1 año y medio. Ahorita todavía lo estamos cambiando, ¿no? Pañales. Y ahí donde me ven, con todo el currículum que me leyeron y todo, sigue siendo física cuántica para mí pañal, porque aparte cambio de tela, ¿eh? No crean que son desechables, de tela. Pero es cierto, llegas a muchos lugares y te tienes que aguantar porque voy con mi esposa y digo, pues es que no hay cambiador. O me lo llevo al carro, ¿no? Para que acabe de comer, o casi en una huequita. Pero muchos lugares, estos son espacios, ¿no? Precisamente que hablan de este tipo de machismos cotidianos, ¿no? ¿Por qué solo la mamá puede cambiar al niño? Todo un tema también. Asumir en los lugares estereotipadamente masculinos, entiéndase, un muy buen ejemplo, pues el taller mecánico, que la mujer no sabe o es solo una secretaria. No, señora, es que, mire, cuando venga su marido le explico qué tiene el carro, ¿no? O sea, clásico, ¿no? También. Usar esta famosa palabra de feminacia o feminacismo, ¿no? Donde estamos buscando despectivamente, desgraciadamente, poner a la otra persona en un terreno de devaluación. Incomodarse porque el sueldo de una mujer es más alto que el del varón. Y pasa. Asumir la heterosexualidad de las mujeres y otros hombres, ¿no? O sea, este tema de la sexualidad es un tema que nos está costando muchísimo trabajo y que aparte como sociedad mexicana más, porque de repente el tema de sexualidad es todo un tabú, ¿no? Y entonces, pues, al final de cuentas, estos preceptos que tenemos entre hetero, homo, los que quieran, y que tengan que cuadrarse a lo que yo acepto. Escuelas, y eso sí se los puedo decir, escuelas que si tú no estás casado o casada, hombre o mujer, no aceptan a tu hijo o hija, ¿no? Estos símbolos de los baños representando a las mujeres con falda o con vestido. Me van a decir, pues es que eso así ha sido toda la vida. Cierto, así ha sido toda la vida. Pero hay mujeres que no usan faldas y vestidos, entonces tienen que meter al otro. Comentarios del tipo, sonríe que estás muy seria, ¿no? Como si fuera una obligación femenina siempre estar contenta, ¿no? En este concepto, no se vio en esa película de las mujeres perfectas con Nicole Kidman, ¿no? Este rollo de la mujer perfecta, impecable, todo, porque eso era lo que se buscaba y se quería, ¿no? La lesbofobia. Cuando una mujer exitosa se le agrega con comentarios sobre su orientación sexual o sobre aspecto físico, porque no es suficientemente. Ahora es que en mi rancho les decía, las marimachas, ¿no? Ay, es que como es marimacha, pues por eso. Aparte no tengo ni idea del concepto de marimacha, pero bueno, es como hasta como agresivo, ¿no? Bueno, es agresivo, pero la palabra en sí es como rara. La maternidad igual a incapacidad. Hoy por hoy, ¿no? Está confirmado que un alto porcentaje de la productividad en este país lo tienen madres solteras. Y entonces de repente las empresas pues dicen, uy, es mamá, uy, pero si es soltera, ¿no? No, pues entonces ya no hay ventajas, ya no le brindan estas opciones, ¿no? El interrupting, ¿no? ¿Qué es esta interrupción necesaria? Cuando un hombre interrumpe siempre a una mujer. Ah, no, bueno, ¿cómo nos encanta? ¿No? Sí, es que lo que quiero, pues, y no me dejan mentir aquí, ¿eh? A lo mejor aquí hay colegas, maestros, y lo hemos platicado, ¿no? Y no voy a balconar a nadie. Es como maestro, pues, ¿sabes qué? Hablas. A mí mi esposa agarra y me dice, oye, sí, pero sabes que no estás con tus alumnos, ¿verdad? Yo no he acabado de hablar. Tómala. Nos pasa, ¿no? El biopainting, ¿no? Que cuando una mujer tiene una idea y la aplica, pero un hombre se lleva los créditos. Esto es brutal, chicos, brutal.
casos que he conocido donde la mujer que trabaja en la misma empresa del hombre, platican en la cena la idea de ella, y entonces él va y la comenta al jefe, y entonces el jefe dice, oh, está muy bien, y entonces como la comentó el hombre, ¿no? O sea, su esposo, a él fue el que promovieron y lo llevó, y ahora él es su jefa, ahora él es jefe de ella. Marido y mujer, ¿eh? El gaslighting, ¿no? Hacerle creer a una mujer de forma muy sutil que está loca. Este tema, creo que este tema lo he visto mucho en series, en películas últimamente, ¿no? Donde cuando ya no tenemos la herramienta, la capacidad para poder estar con el otro en comunicación, de repente entonces, nada, estás loca, ¿no? Entonces la mujer llega a un punto en que, pues una de dos, o dice, bueno, yo no te pelo, vaya de dos, pero la otra empieza a dudar, ¿eh? La otra, pues no contratar mujeres que estén embarazadas o que tengan hijos o que tengan deseos de ser madre porque interrumpen el mundo laboral, ¿no? Ay, no, es que si fulanita es muy buena, pero pues si la voy a tener aquí nada más medio tiempo porque se tiene que ir por sus hijos en la tarde y ya no regresa a la oficina, no, pues mejor otra. ¿No? Luego entonces, ¿no? Cuando hablamos ya de todos estos micromachismos, pues yo sí los quiero llevar a preguntarles. Aquí creo que, o entiendo que hay gente de psicología organizacional y seguramente ya han hablado, ya hemos escuchado sobre la famosa NOM 35, que mide los factores de riesgo psicosocial. Entonces, pues mi pregunta es, ¿son los micromachismos un factor de riesgo psicosocial para las empresas? Porque, ojo, ¿no? Hoy la NOM 35 en las empresas, precisamente si hay algo que está buscando evaluar, porque no, yo tengo mis dudas de medir, pero bueno, evaluar, son aspectos que realmente impacten, ¿no? En el desempeño y bienestar del trabajador. Y lo maneja en un rubro, cuando hablamos de este rubro de psicosocial, pues habla de tres características principales, tres puntos muy principales, ¿no? La molestia o el acoso psicológico, el hostigamiento y los malos tratos. En el acoso psicológico ya entra todo nivel de acoso, ya está incluso el acoso sexual, ¿no? O sea, porque en la NOM 35 no se habla de acoso sexual, se habla de acoso psicológico. Y entonces, pues bueno, vean la cantidad de conductas que se hacen en las empresas, ¿no? Que de alguna manera están generando el impacto a nivel psicoemocional de alguien. Descrédito. Cuando digo descrédito es simplemente cuando no te invitaron, no te sumaron al grupo y pues te podían sumar y no te sumaron al grupo de WhatsApp, por ejemplo. Insultos. No tiene que ser la grosería más grande, ¿eh? Humillaciones, evidenciar frente al otro. Devaluación cuando tu trabajo no es suficientemente bueno. Marginación cuando invito a unos a la junta y tú no estás considerado. Indiferencia, ¿no? Cuando, ok, sí, bueno, luego lo veo, ¿no? Comparaciones destructivas, porque no eres como fulanito de tal que lo hace todo el tiempo, ¿no? Rechazo, cuando literalmente es un rechazo, ¿no? Amenazas, ¿no? Es que si sigues faltando, llegando tarde, no me importa que esté enfermo tu hijo, ¿no? Te voy a correr. Eso es acoso psicológico. Y son machismos cotidianos, ¿no? Porque entonces está el otro rubro que es el hostigamiento, ¿no? Que es este ejercicio de poder en un nexo de subordinación real de la víctima frente a su agresor en el ámbito laboral a través de estas conductas. Cuando empiezo a darle más trabajo a la persona, ¿no? Cuando le exijo a esa persona que trabaje más tiempo de lo que es su jornada, o que incluso pues lo puedo agredir en distintas formas, ¿no? Y los malos tratos, ¿no? Que tal vez puedes decir, es que así nos llevamos, es que es carrilla, es que esto... ahora sí que acá en el grupo donde trabajo y todo, que la verdad es que es un gran equipo y todo, pues acá no hacemos el comentario nada más de que cuando alguien medio hace un comentario de bullying y todo, yo se levanta, ¡hey, me están haciendo bullying! ¿No? Porque ya no es bullying, es burling, te están burlando. Y se entiende, pero de eso a que sea algo constante, de eso a que esté evidenciando, ¿no? Tus defectos o tus áreas de oportunidad todo el tiempo, es muy distinto. Entonces sí creo que hoy estos machismos cotidianos tienen que tener una reflexión importante sobre ser o no ser un riesgo psicosocial para las empresas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues atacan. Es entonces, con todo esto que hablamos, ¿no? Posible apostar por una igualdad de género real en las empresas. Este es un dato, esta es una gráfica, no sé si se ve muy bien, pero si no se las comento. Esta es una gráfica de la última encuesta de violencia contra la mujer que sacó el INEGI.
donde, si no sé si ven los números, pero se los cuento, el tipo de violencia en el trabajo, todo esto es violencia en el trabajo, que se dan en los últimos años, y cómo hay de violencia física, sexual y emocional, ¿no? Entonces, el rubro más clarito es cuando ha sido una vez, el punto intermedio es cuando ha sido de 2 a 3 veces, y el punto fuerte, ¿no? La tonalidad ya más fuerte, de 4 a 10 veces. ¿No? Entonces, fíjense un poquito, ¿no? Que la parte emocional, ¿no? Habla de que el 60%, ¿no? de las personas en su trabajo, hablo de las mujeres en su trabajo, 60% ha recibido por lo menos una vez violencia. 60%. En los últimos 12 meses, 60.5%, ¿no? De esas 60%, todavía aparte hay un casi 20% que ha sido más de 3 a 5 veces esa violencia. Y un 22% que ha sido 2 veces. O sea que estamos hablando que las mujeres en sus espacios laborales, si tú te paras frente a todas las mujeres de esa oficina o de esa empresa o de esa, como le quieras llamar, ¿no? 6 de 10 ha sido violentada emocionalmente. 5 de 10 ha sido violentada sexualmente. ¿No? Y 8 de 10 ha sido violentada físicamente. Son datos de la encuesta de violencia de género del INEGI de este año. Y ojo, ya lo físico y lo sexual ya no es machismo cotidiano. Ya es una forma explícita de violencia. Pero lo emocional, este 60%, sí lo es. Y no es cualquier cosa. Y les puedo apostar que si hubiera otra gráfica, y los invito a que la consulten, la guía, y si no, me la pueden pedir y se las mando, es un PDF que está muy interesante, es muy, muy interesante. El tema no es que siga pasando, el tema es que seguimos sin decir nada y sin tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apostar por una igualdad de género, ¿no? en las empresas, pues hablamos de estas condiciones. Y aquí ahora sí que voy a empezar, porque les decía al inicio que ya existe hoy una ley aprobada por el Senado, ¿no? donde se busca una reforma de igualdad salarial, ¿no? Déjenme compartirles ahora sí que la noticia, que es una noticia textual, sobre esto, ¿no? Bueno, perdonen el comercial. Ahí vamos muy bien con el internet. Muy bueno, parece ser que ya uno puede preparar y hacer muchas cosas y de repente algo nos falla. A ver, ya lo estoy abriendo en otro. Es una noticia muy breve. El Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas que buscan garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La propuesta que se remitió a la Cámara de Diputados establece que la violencia económica es aquella que provoca o perpetúa la brecha de género, o la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor. Además, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un certificado de igualdad laboral de género y no discriminación para acreditar que cuentan con dichas prácticas.
Por otro lado, en entrevista para Aristegui Noticias, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Marta Lucía Micher, dijo que se necesitarán 99 años para poder alcanzar la igualdad en todos los sentidos. En diferentes foros como el Foro Económico Mundial, ahí se dijo que alcanzar la paridad de género entre mujeres y hombres, si no nos ponemos a trabajar en eso, se necesitarán 99 años, mi querida Carmen, 99 años para poder alcanzar la igualdad en el ámbito económico, político, educativo. Y si no se toma en cuenta pues toda esta situación y nos metemos únicamente en el tema económico, no, pues nos vamos a tardar, mejor ni te digo porque te va a entrar una depresión espantosa. Incluso, debido a la pandemia, la desigualdad laboral en México ha aumentado. Según la Comisión Económica para América Latina, la crisis de salud ha provocado un retroceso de 10 años en la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Muy bien, chicos, pues bueno. ¿Qué tal? Pues ahí está el reto, ¿no? Íbamos hacia un lado, supuestamente, ¿no? Y resulta que con esta pandemia nos tuvimos que regresar apenas unos 10 pasitos, entiéndase 10 años, ¿no? El reto para gente que va a estar allá afuera, porque sí, van a ser ustedes los que van a estar allá afuera, es que esto ya está aprobado. ¿Está pasando o no? Aún no está pasando. Pero esto está aprobado ya. Vamos a ver qué tanto puede representar esta ventaja, ¿no? Porque el hecho de que la mujer esté trabajando allá afuera no es un beneficio para la mujer, es un beneficio para todos, ya lo decíamos. Pero el cómo está, o sea, yo no sé si quieran pensar un poquito lo que es tener que ir a un trabajo que tienes la necesidad de, y que sepas que todo el tiempo te tienes que estar cuidando de que no te agredan en cualquier ámbito, físico, emocional, psicológico, ¿cuál? Y que aparte tengas que cumplir con ese trabajo. Porque entonces la gente que está haciendo este tipo de prácticas son gente que tiene un privilegio del ejercicio del poder sobre los demás. Y ese privilegio del ejercicio del poder es algo que muchas veces, y lo digo porque la mayoría son los hombres, muchas veces no estamos conscientes de ello, ¿no? Muchas veces no sabemos que ese privilegio de poder que tenemos está realmente teniendo un impacto en los demás. Entonces, ya para ir cerrando, la pregunta sería, pues, ¿cómo le hacemos, no? Pues van a decir, joven, pues sí, está muy bien, son un bueno, son un chorro, hay que chorro que hacer, pero ¿qué hacemos, no? Entender que estos machismos sí son graves. Son graves porque afectan la manera de relacionarnos entre hombres y mujeres en una sociedad que estamos viviendo todos juntos, ¿no? Y no vendernos la idea, ¿no?, de que como ya los vi, dije, oh, sí, qué grave están. No es nada más verlos, es como la imagen que les pongo aquí. ¿Cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? El chiste se cuenta solo, ¿cierto? Pero como ahora sí que como estas frases tenemos muchísimas. Tenemos que dejar de reproducir, ¿no?, este orden patriarcal a través de estos ejercicios de dominación. No pueden ir más estos ejercicios de dominación, perdón. Son cosas que están sumamente arraigadas y que las vemos todos los días. Pero pararnos frente a eso es el problema. Pararnos frente a eso es un problema realmente, porque habla de que tenemos que ser, y lo voy a decir con todas las palabras, valientes y tener el coraje para detener esto. Y el tema es que a veces les decimos, ay, bueno, ya lo mandaron, ¿no? Los famosos PACs, ¿no? Ahora con la ley Olimpia y todo lo que estamos ya sabiendo. Tendríamos que decir los hombres, decir, a ver, yo no voy a ver esto, y es más, lo tendría que denunciar. Y es más, tendría que acercarme con mis compañeros de ese grupo de WhatsApp y decirles, oye, no manden esto. ¿Se imaginan que esto pasara? ¿Qué creen que nos van a decir? ¿Qué creen que nos van a contestar? ¿No? Ese es el reto que tenemos hoy, ¿no? Aprender a detectar estos machismos se convierte en una tarea muy difícil, pero sumamente necesaria, ¿no? Si bien es cierto que no vamos a eliminarlos todas las formas de violencia que existen, ¿no?, podemos pensar que si comprendemos de por qué surgen, por qué se originan, ¿no?, tratamos de comprender eso, podemos romper entonces sí con la raíz. Porque a final de cuentas tiene que ver con nuestra formación inicial. Tiene que ver con que a un niño le dijeron los niños no lloran, por ejemplo, ¿no?
Y esta cuestión psicoemocional en donde a veces nuestros aparatos psicoemocionales se vuelven vulnerables porque no tienen demasiadas herramientas para enfrentar un mundo tan cruel y tan real. Y entonces es más fácil molestar a otro antes de que me molesten a mí. Y como por siempre se ha molestado a la mujer, pues seguimos molestando a las mujeres. Porque se me hace fácil. ¿Cierto? Y porque entonces, pues bueno, esto no es chamba de las mujeres, ni tampoco solo de los hombres. Es chamba de todos, ¿no? Es una corresponsabilidad. Y el primer paso es que hay que nombrarlos para verlos. Están allá escondidos todo el tiempo. Cuando yo llego y los saco y digo, a ver, esto que estás diciendo, esto que estás comentando, no está bien. Pero tal vez antes de verlos en todos los demás, los tenemos que ver en nosotros. Y tenemos que tener una autoobservación constante que nos vuelva conscientes de nuestras conductas y actitudes para entonces poder intentar modificarlo. Y miren que digo intentar, porque no es fácil. Pero tenemos que dejarles de dar el valor y de legitimizarlos hasta que llegue un punto en que no sean válidos y los podamos eliminar. Pero tenemos que primero que nada nombrarlos para que los demás y todos los demás los veamos. Pero no pasa por una tarea de cacería de los demás, no. Empieza por una autoobservación de nosotros, ¿ok? E insisto, porque esto tiene que ver con que no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos. Y esta pregunta posiblemente es para la mayoría de los hombres, ¿no? Pero invito a las chicas a que se pongan en el lugar de esos hombres, sus hermanos, sus papás, sus novios, ¿no? Y que ante estas preguntas que les voy a hacer ahorita, piensen un poquito como ellos. ¿Ok? Ya vimos que la desigualdad en el acceso laboral, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con que casi la mayoría de los hombres son los jefes. Y que estos jefes no tienen idea del privilegio que tienen y que a veces consciente, pero también muy inconscientemente abusan de él, ¿no? Es así como pues, la sociedad en la que vivimos pues, ha generado a raíz del machismo, ¿no? Abusos contra las mujeres, humillaciones, coerción. ¿Por qué? Bajo esta frase, es que así es el mundo laboral. Así funciona. Así estaba cuando yo llegué, así funciona, ¿no? Tal cual. Es por eso que aquí les pongo unas pequeñas preguntas, ¿no? ¿Consideras que tus colegas mujeres están ahí por haber hecho algún favor? Simplemente si lo has pensado alguna vez. ¿Le has propuesto alguna salida informal a alguna compañera y sientes que no puede negarse? No estoy diciendo que lo hayan hecho, que lo hayan pensado alguna vez. ¿Compartes rumores sobre la vida personal o hablas sobre los cuerpos de tus colegas mujeres? Aunque sea, y oye, qué bien se ve con lo de la dieta, ¿eh? O sea, ojo, yo sé que muchas veces es tentador decir, pero si lo estoy diciendo algo positivo, es una crítica constructiva. Es que no es necesaria, ese es el punto, ¿ok? ¿Te has adjudicado la idea de alguna compañera solo porque a una mujer nadie la tomará en cuenta? Si contestaste una o más de estas respuestas, es probable que hemos estado abusando de nuestro poder, de nuestra posesión en algún momento. Y les puedo apostar que creo que el 99.99% de los hombres lo hemos hecho. Ojo, también hay mujeres que están que ha pasado. Mínimo, pero también ha pasado, ¿no? Es por eso, ¿no? Que aquí, ¿no? Tal cual, quiero cerrar con una frase, ¿no? Que el buen, gran maestro Eduardo Galeano nos dijo algún día. Se las voy a dejar porque creo que es mejor escucharlo que leer. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
no sé, el señor Galeano ha dicho esto y, bueno, ustedes lo conocen y han leído sus libros, saben a qué se refiere, pero es precisamente esta reflexión final donde creo que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de lo que nos toca hacer como hombres, como mujeres, como psicólogos y psicólogas, y como seres humanos de un mundo y de una sociedad que se ha cansado de matar a las mujeres por el miedo de que nos maten. Sin embargo, hoy más que nunca, ese miedo que los hombres tenemos a esas mujeres sin miedo que cada día son más y que cada día más poblan, ¿no?, nuestros espacios, nuestros salones, nuestros espacios laborales, es precisamente lo que va a hacer que esto sea distinto. El miedo de los hombres a través de estas conductas, actitudes, machismos cotidianos de todos los días, aunque sea redundante, es estar matando la oportunidad de ser mejores como humanidad. Yo espero, honestamente, que más allá de ser hombres o de ser mujeres, de asumirnos bajo un sexo o un género, entendamos que esos miedos son reales, primero que nada, pero que esos miedos no pueden estar matando a nadie, y mucho menos si hoy sé que existen, porque ahora, a partir de hoy, el trabajo de que esto deje de pasar va a estar en ustedes. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, y es todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quisieran hacerle al maestro Hosman? Sin miedo. Soy un zumbido. Ay, si oye un zumbido muy fuerte, no sé de qué sea, o si soy yo. No, es que se escucha por parte de maestro Hernán. Ok, creo que por ahí vi una mano levantada. ¿Karim? ¿Karim Tirado? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Pues muchas gracias por la plática, creo que fue muy informativa y creo que se tocaron muchos temas muy relevantes para la inequidad de género que hay en la actualidad, sobre todo en nuestra sociedad. Pero también me gustaría, pues, ¿cuál es su opinión acerca de cómo nosotros podemos contribuir de una manera más proactiva cuando el mismo sistema empresarial pareciera estar girando en torno a que no se realicen estos cambios y a que pues se mantenga un poder patriarcal? Yo creo que incluso en algunas situaciones es pues no intencional, porque pues creo que se hacen a veces solamente por mantener las apariencias, como que vamos a generar este protocolo, entre comillas, para que no se acosen a las mujeres dentro del espacio y que sea seguro. Y cuando en realidad pasa un acoso y se hace la denuncia, la respuesta por lo general es mandar una carta que dice como que estamos al tanto de la situación, pero será mejor que vayan con las autoridades indicadas. Y pues obviamente no se le hace ningún castigo hacia las personas que fueron acusadas o que son responsables, aunque hay evidencia. Entonces, incluso se les, pues a veces se les orilla a ciertas mujeres a firmar acuerdos de confidencialidad y se le da una remuneración económica para que pues no pase a mayores o no se realice una denuncia. Entonces, pues cómo nosotros en realidad, aunque estemos al tanto de todos estos micromachismos que usted nos mencionó, pues cómo podemos cambiar un sistema que pareciera que ya está roto desde el inicio y que pues no tiene intención alguna de ser más. Sí, claro. Muy buena pregunta, porque al final de cuentas es la parte lógica de lo que estamos viviendo. Ok, está muy bonito esto, pero ¿cómo lo hago? Y sí va a pasar realmente. Por eso yo he preguntado al final, ¿es real? Pues podemos aplicar una equidad de género.
o una igualdad de género. Mira, el tema también es que el sistema patriarcal que vivimos maneja este tipo de situaciones como un negocio. Hay un artículo que sacó Forbes, ¿no? Precisamente de lo que le cuesta el machismo a los distintos países. Y cuando hablan del machismo, hablan de todas esas oportunidades que no se le están dando a las mujeres de estar en espacios laborales que puedan precisamente producir pues, incluso más, ¿no? que muchos hombres. Porque hay datos clarísimos, ¿no? Y se los tengo que decir, donde empresas, donde están equipos de trabajo, donde están liderados por mujeres o la mayoría de mujeres, ¿no? Tienen una productividad de mayor hasta más del 30% de ganancias en las empresas. El único país, ¿no? Cuando fue la crisis europea hace unos años, donde la banca estuvo liderada por mujeres que no se fue a la bancarrota, fue Finlandia, la mayoría eran mujeres. Hay un sentir en esta parte donde la mujer al estar liderando está poniendo en perspectiva la situación desde lo colectivo, situación que los hombres hacen desde lo individual. Por la razón que ya mencioné, la forma en que nos producimos socialmente. Las empresas siguen viendo esto como un negocio, por eso se fijan las políticas que existen respecto a que, pues bueno, si tienes, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Si tienes el mismo número de candidatas mujeres que hombres, pues bueno, te vas a dar un bono, ¿no? O tienes que cumplir con esto para que sea bueno. Entonces, están pugnando porque hay este tipo de igualdad, porque de otra forma no lo harían. Tienes toda la razón. Ahora, es algo tan arraigado, tan hecho y tan intelectual lo que tenemos y lo que vivimos, que desgraciadamente, ¿no? Pareciera imposible de romper o de mover. Sin embargo, creo que es precisamente este tipo de ejercicios los que nos permiten precisamente pensar que este machismo, ¿no? Y los costos que le está generando a un país como el nuestro, pues tiene que estar pensándose en erradicar en algún momento. Lo que representa, por ejemplo, hay una investigación muy interesante que habla de la masculinidad tóxica. O sea, el ser hombre en este país, ¿qué le cuesta al país por ser hombre? Y entonces, dentro de las cosas que más le cuesta a este país ser hombre es los accidentes de tráfico, la competencia por los autos, ¿no? Están los suicidios, está la depresión, está la violencia sexual, está la intimidación, está el uso excesivo de alcohol, ¿no? También. Pero todo eso, si lo sumas a todo lo que platicamos ahorita, tiene que ver directamente con este rol de ser hombre. Cosa que si este hombre se sensibilizara, ahora sí que se concientizara de lo que eso representa en todos los ámbitos, familiar, social, empresarial, laboral, etcétera, dejaríamos de perder todo ese dinero para poderlo poner, ahora sí que en servicio de otros productos o de otras formas de sociedad. El que yo denuncie, ¿no? Y esto pasa con cualquier acto de violencia, el que yo denuncie a alguien, tal vez no resuelve el problema, pero genera un antecedente y una base de saber qué se puede hacer. Y una cosa, y no sé si han visto todos estos casos, ¿no? De las denuncias y el Me Too y todas estas cuestiones, ¿no? Cuando era una, pues no pesaba. Pero cuando fueron cientos, empezó a tener validez. Entonces tenemos que sumar esa clase de denuncias. Pero tiene que haber alguien que empiece con la primera. Y ojo, no tiene que ser una mujer. Esta es la parte cuando hablo de la corresponsabilidad. O sea, el que nosotros nos paremos frente a alguien a denunciar un acto de estos, no es porque sea hombre o mujer, es porque está mal, porque no es lo correcto, independientemente de lo que seamos o no. Entonces, ¿lo vamos a quitar? No. Coincido contigo que está roto el sistema como tal, pero es en los sistemas rotos que se han generado los mejores movimientos sociales para demostrar con el tiempo y con las acciones, evidentemente, que no estaba bien. Y ahorita mencioné un caso muy claro. La ley Olimpia. No sé si ustedes conocen el origen o la historia de la ley Olimpia, ¿no? Era algo que le pasaba a muchísimas mujeres en este país. Hasta que una dijo, oye, no está bien. En un sistema roto, en un sistema que parecía que no tenía cómo resolverlo, hoy es una ley nacional. Si se ejecuta o no es otro asunto, pero hoy es una ley nacional. Entonces, no podemos vencernos al hecho de que, pues es que como nunca me van a pelar. No.
es porque sé que no me van a pelar con una vez, lo tengo que hacer 2, y 3, y 4, y 10. Y si a alguien más le está pasando, tiene que hacerlo conmigo. Entonces tenemos que hacer ese acto de valentía, si lo queremos ver así, para decir, sí se tiene que hacer, ¿no? Entonces yo te diría eso, sé que no te estoy contestando a tu pregunta respecto a qué hacer, no, es no dejar de seguir haciendo eso. Tenemos que seguir denunciando, todos, porque o sea, a final de cuentas, no hay otra manera de momento de que eso siga pasando. Pero cuando una mujer lo hace, y sean 2, sean 3, sean 50, será muy distinta la percepción. Y ya vimos casos que sí pasa, ¿no? Tal cual. Pero sí, es algo que nos toca trabajar todos, más allá de los 270 o 100 años que dicen que todavía nos toca equilibrar la balanza a nivel de género, a ver qué nos toca ver y a qué no nos toca ver en eso. Pero creo que tenemos que hacer nuestro chamba, ¿no? Muchas gracias. Laura Valdés. Thank you. Bueno, antes que nada, gracias por la plática, muy interesante. Y bueno, mi duda está un poco relacionado a lo que comentabas sobre la masculinización. Yo entiendo que como mujeres hemos tenido esta necesidad de tener que adaptarnos a través de este tipo de, pues digamos que incluso hasta comportamiento, ¿no? Incluso hasta reírnos de bromas que nos parecen machistas o reírnos de nosotras mismas o tal cual vestirnos para no ser agredidas y todo esto, pero mi duda vendría a ser que qué tan conveniente, ¿no? Puede ser la masculinizarnos, puede llegar a proliferar ese tipo de, pues, pensamiento machista que tiene la sociedad. Claro, mira, el tema es que no es conveniente. Evidentemente no es conveniente porque tenemos que aceptar al otro como es, hombre, mujer, alebrije o pescado, o sea lo que sea. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tuve muchísimas amigas y compañeras que, por ejemplo, muchas abogadas que era muy común este espacio, ¿no? Y me decían, es que tú sabes que es tener que ir a la cantina con puros hombres a comentar de un caso para ser considerada, ¿no? En el despacho, o sea, tenía que ser como ellos, ir a los lugares de ellos, hablar como ellos, y juzgar y criticar como ellos. Bueno, hasta criticaba a las mujeres, ¿no? Como ellos, para ser parte de él. A eso se refiere con esa idea. ¿Es lo ideal? No. Obvio, no. Definitivamente no, porque en ese grupo por lo menos tendría que haber dicho uno, oigan, esto no es lo correcto. No lo es. Y entonces romper con eso y decir, ok, pues no tenemos que ir a una cantina, vamos a un restaurante. Si va a ir fulanita o sutanita, a menos que ella diga, no, sí, ok, te molesta en una cantina, pues ya no, que iba a decir que no. Porque decir que no es como cuando de niño quieres pertenecer a un grupo de amigos de la cuadra y pues si dices que no, pues ya te van a sacar. Es lo mismo. Entonces, la masculinización desgraciadamente sí ha, ¿no? De alguna manera, en las mujeres sobre todo, pasado por esta situación de tener que construir un personaje más allá de lo que son para tener que pertenecer. Que no es nuevo, que no es una nueva actitud, que no es una nueva forma de hacer las cosas, pero que no es la adecuada, definitivamente. Entonces, ¿sí afecta? Sí, sí va a afectar, porque al rato entonces vamos a tener también grupos de mujeres masculinizadas que también van a rechazar a hombres y mujeres. Por ahí en la sociología y en la psicología social hay un concepto que se llama el efecto Bellman, que es que es la institucionalización de lo que criticabas. O sea, hay un punto en que, por ejemplo, tú decías, no, es que los de allá son terribles, son lo peor de todo. Y entonces tú te conviertes con el tiempo en lo mismo que estabas criticando. ¿Por qué? Porque el sistema te hace que te institucionalices a eso. Ahí tenemos, ¿no? Al PRI, al PAN, al Morena, al PRD, todo, es lo mismo. Ese es el fenómeno de institucionalización. Entonces, no podemos dejar que las mujeres en este mismo fenómeno se conviertan en lo que no son para hacer algo que necesitan o les han dicho que tienen que ser. Ya no más, porque hay más herramientas y recursos para hacerlo. Y que espero que en colectivo podamos denunciar que eso precisamente no es lo que se necesita hacer. ¿Vale? Entonces, no, claro que no es lo correcto. Y claro que habría un impacto en todos los sentidos. Gracias. De nada. ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta?
Ok, entonces, bueno, con este último comentario, bueno, vamos a dar cierre a la conferencia, agradeciendo ampliamente la participación del doctor Hosman, que nos acompañó en el evento, y hacemos lectura de su constancia. Bueno, CETIS Universidad, la Escuela de Psicología de Campus Tijuana y el Consejo de Estudiantes de Psicología otorgan la presente constancia al doctor Hosman Espinosa Gómez por impartir la conferencia Micromachismos, una pandemia en las empresas, dentro del marco de la celebración de la Semana del Psicólogo el 19 de mayo de 2021. Firman Juan Pablo Díaz Juárez, presidente del Consejo de Estudiantes de Psicología, y la doctora Marina Albeláiz Alarcón, directora de la Escuela de Psicología de CETIS Universidad, Campus Tijuana. Le haremos llegar la constancia por su participación en el evento. De igual forma, agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañaron en la virtualidad. Le recordamos que mañana a las 10 de la mañana se transmitirá por Facebook Live nuestro festejo del Día del Psicólogo, con partida de pastel y un mensaje para la comunidad. Que tengan una bonita tarde y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.